En el año 347, en un rincón remoto de la provincia de Dalmacia, se erige la modesta ciudad de Estridón, donde uno de los más grandes intelectuales que la historia de la Iglesia ha conocido vino al mundo. Allí nacía Sofronius Jerónimo, un nombre que más tarde resonaría a través de los siglos como San Jerónimo. Desde su infancia, él mostró una mente inquieta y una pasión por las escrituras que trascenderían su tiempo, marcando profundamente la fe cristiana. Jerónimo creció en el confort de una familia cristiana adinerada. Sus padres, atentos al brillo de su mente, decidieron enviarlo a Roma, el corazón palpitante del intelecto y la cultura clásica de la época. Allí, el joven se sumergió en el aprendizaje de gramática, retórica y filosofía, asimilando con maestría los fundamentos que moldearían su erudición. Sin embargo, Roma también era un refugio de tentaciones, donde los lujos y los placeres carnales sedujeron al joven Jerónimo. En sus cartas, él admitiría que ese periodo estuvo marcado por una intensa lucha interior, un enfrentamiento entre los llamados mundanos y su búsqueda de santidad. Con solo 20 años, Jerónimo tomó una decisión que transformaría su vida. Recibió el bautismo. Este momento solemne representó una ruptura con el pasado y el inicio de una entrega profunda a la fe. Comprendió que el verdadero seguimiento de Cristo requería una renuncia total a los vicios y una dedicación irrestricta a la oración y al ascetismo. Ese paso inicial no fue solo simbólico, sino la base sobre la cual construiría su santidad. Tras el bautismo, Jerónimo comenzó a explorar más intensamente su vocación. Partió hacia Trie, donde por primera vez tuvo contacto con la vida monástica, que lo fascinó profundamente. Sin embargo, antes de comprometerse por completo, regresó a Aquilea. Allí formó un círculo de amigos devotos, unidos por el deseo de vivir una vida consagrada. En el ambiente de oración y recogimiento, comenzó a sentir los primeros signos de una transformación interior, aunque aún percibía que algo se le escapaba. Determinado a alcanzar una vida de mayor austeridad, Jerónimo optó por una elección radical. Se retiró al desierto de Calcis. Durante 4 años, abrazó la soledad, dedicándose a la oración, al ayuno riguroso y al estudio de las Escrituras. Ese periodo fue tanto una prueba como un catalizador de su fe. Incluso en el aislamiento, no escapó a las tentaciones. Su mente era frecuentemente invadida por recuerdos de los placeres que había experimentado en Roma. Sin embargo, fue en ese ambiente de silencio y renuncia que su fe fue forjada con mayor intensidad, llevándolo a un compromiso aún más profundo con Dios. Durante su reclusión en el desierto, Jerónimo se embarcó en un proyecto audaz, el estudio de la lengua hebrea. Reconocía que comprender las Escrituras en su forma original era esencial para preservar su integridad. Aprender un idioma tan complejo en un periodo de aislamiento no solo evidenciaba su determinación, sino que también revelaba cuánto su pasión por el estudio de las Escrituras trascendía cualquier obstáculo. Al final de esos años de reclusión, Jerónimo regresó a la vida pública, transformado en espíritu y propósito. Su reputación como hombre de oración y estudioso brillante rápidamente se extendió. Este prestigio lo llevó a ser invitado a Roma, donde asumió el puesto de secretario del Papa Dámaso. Fue en esta posición estratégica donde se le confió una misión monumental: revisar y unificar las diversas traducciones de la Biblia que circulaban por la Iglesia. La tarea era colosal. Muchas de las versiones existentes presentaban inconsistencias e imprecisiones que podían comprometer el mensaje sagrado. Jerónimo, consciente de la importancia del trabajo, se entregó completamente al proyecto. Se sumergió en un análisis meticuloso de los textos, comparando versiones en hebreo, griego y latín. Su convicción era clara: la verdad de las Escrituras no podía ser diluida por errores humanos. Así, Jerónimo inició lo que sería una de las más grandiosas realizaciones de la historia de la Iglesia, la Vulgata, una traducción monumental de las Sagradas Escrituras al latín. No fue simplemente una traducción, sino una obra de inmenso rigor y dedicación, fruto de años de trabajo incansable. Cada palabra fue meticulosamente revisada, con una atención casi obsesiva a la precisión y fidelidad a los textos originales. Su propósito no era solo proporcionar una versión accesible, sino crear un texto confiable, duradero y capaz de unificar el mensaje cristiano en una sola voz de verdad. El impacto de la Vulgata fue inconmensurable. Durante más de 1000 años,
Este texto sería el pilar de la Iglesia católica, su referencia central para la teología, la doctrina y la liturgia. La traducción de Jerónimo solidificó la unidad de la fe cristiana, permitiendo que la Iglesia proclamara con una sola voz la palabra de Dios. Sin embargo, este extraordinario trabajo no se realizó sin conflictos. En Roma, Jerónimo enfrentó intrigas y la envidia de quienes no compartían su visión o se sentían amenazados por su erudición y franqueza. Su fuerte personalidad y su intransigente defensa de la verdad lo convirtieron en un blanco frecuente de críticas y oposición. Cansado de las disputas y buscando una paz que parecía inalcanzable en Roma, Jerónimo decidió partir. Eligió Belén, en Tierra Santa, como su refugio definitivo. Allí, lejos del torbellino de intrigas, fundó un monasterio y se dedicó por completo a la oración, al estudio y a la escritura. En Belén, inmerso en los mismos escenarios donde Cristo había vivido, encontró la serenidad que tanto anhelaba. Sus horas estaban divididas entre la contemplación profunda del misterio de la encarnación y la salvación, y la incansable búsqueda de una comprensión más plena de las Escrituras. Incluso en la reclusión, Jerónimo permaneció como una figura influyente en la Iglesia. Sus cartas y tratados resonaban lejos, leídos por líderes eclesiásticos de diversas partes del mundo. Era una voz firme en la defensa de la ortodoxia católica, enfrentando con vigor las herejías que amenazaban con diluir la esencia de la fe cristiana. Una de las batallas teológicas más notables que libró fue contra el pelagianismo, una doctrina que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación. Jerónimo escribió con pasión para defender la posición de la Iglesia de que la salvación es un don incondicional de Dios, imposible de alcanzar solo con el esfuerzo humano. Otra herejía que encontró su implacable oposición fue el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Para Jerónimo, estas no eran simples divergencias intelectuales, eran amenazas existenciales a la fe. Combatía tales errores con una pasión que revelaba su completa entrega a Dios y a la preservación de la verdadera doctrina. Durante su tiempo en Belén, produjo numerosas obras de espiritualidad y exégesis bíblica. Sus interpretaciones de las Escrituras eran notables por su profundidad y perspicacia, impactando no solo a sus contemporáneos, sino también a generaciones futuras de teólogos y estudiosos. Para Jerónimo, estudiar la palabra de Dios no era un asunto puramente académico, era un acto de devoción, una forma de encontrarse y relacionarse con el mismo Dios. Su influencia trascendía los muros de su reclusión. Animaba a hombres y mujeres a abrazar la vida consagrada, renunciando a los placeres y bienes mundanos para dedicarse por completo a Cristo. Muchas mujeres nobles de Roma, como Santa Paula y su hija Santa Eustoquia, se inspiraron profundamente en él, formando comunidades monásticas que dejaron un impacto duradero en la historia de la Iglesia. La relación de Jerónimo con estas mujeres estaba marcada por una amistad genuina y un respeto mutuo. Las veía como aliadas espirituales, modelos de oración y caridad. Detrás de su erudición e intensidad, Jerónimo era un hombre profundamente humano, lleno de contrastes. Sus cartas revelan un corazón ardiente, capaz de amar intensamente, de sentir ira ante las injusticias y de expresar ternura hacia los afligidos. Incluso en la soledad, nunca dejó de luchar por lo que creía, enfrentando el sufrimiento con coraje y determinación. En los últimos años de su vida, debilitado por enfermedades y la avanzada edad, no abandonó su misión. Continuó escribiendo, aconsejando y enseñando, mostrando que su amor por Dios y por la Iglesia permanecía inquebrantable. En el año 420, San Jerónimo dejó este mundo, en paz en la casa del Padre. Su muerte fue sentida por todos aquellos que habían sido tocados por su vida y obra, pero su legado trascendió generaciones. San Jerónimo regaló a la Iglesia algo invaluable, una comprensión más profunda y unificada de las Sagradas Escrituras. Su dedicación incansable, su amor por la verdad y su fe inquebrantable continúan inspirando y guiando a los fieles, manteniendo viva la llama de la palabra de Dios a través de los siglos. Tras la muerte de San Jerónimo, su obra alcanzó horizontes aún mayores. La Vulgata, su monumental traducción de las Escrituras, se convirtió en la base de la espiritualidad, la doctrina y la práctica litúrgica en Occidente. Su impacto no se limitó a una época o un lugar. Moldeó profundamente el cristianismo europeo, influenciando no solo a la Iglesia,
sino también a la cultura, la política y la educación durante la Edad Media. La Iglesia reconoció su inmensa contribución al proclamado Doctor de la Iglesia, un título que celebra tanto la profundidad de su conocimiento como el impacto duradero de su legado teológico. El trabajo de Jerónimo fue un hito para la preservación de la unidad de la fe y la difusión de las Escrituras, trayendo la palabra de Dios de manera accesible y fiel a los cristianos de habla latina. A través de la Vulgata, las ideas bíblicas comenzaron a moldear la vida cotidiana y a expresarse en las artes, la política y la propia identidad de la civilización occidental. No solo tradujo palabras, abrió el camino para una comprensión más profunda de la fe, creando un puente entre el texto sagrado y la vida espiritual de millones. Además de su logro como traductor, Jerónimo desempeñó un papel fundamental como guía espiritual. Sus cartas, cargadas de sabiduría y sensibilidad pastoral, siguen siendo admiradas hoy en día. Aconsejaba con una combinación única de rigor y compasión, alentando a sus discípulos a buscar la santidad en todas las circunstancias de la vida. Entre sus escritos más notables están las cartas dirigidas a Santa Paula y su hija Santa Eustoquia. En ellas, Jerónimo ofrecía consejos sobre la vida consagrada, animándolas a desapegarse de los bienes materiales y buscar un amor más pleno por Cristo. Estas correspondencias revelan no solo su erudición, sino también su afecto y genuino cuidado por el bienestar espiritual de aquellos que lo seguían. Su celo por la virginidad consagrada y la vida monástica destacaba como uno de sus temas centrales. Para Jerónimo, la dedicación total a Cristo a través del celibato era una forma de alcanzar una mayor conformidad con el ejemplo del Salvador. Sin embargo, no desvalorizaba el matrimonio, reconociéndolo como una vocación igualmente sagrada, pero con un propósito distinto. Esta visión, sin embargo, lo ponía con frecuencia en intensos debates teológicos, como el que tuvo con el teólogo Joviniano, quien argumentaba que el matrimonio y la virginidad tenían el mismo valor ante Dios. Jerónimo respondió con ardor, reafirmando la superioridad de la vida consagrada como camino de entrega total a Cristo. Su temperamento era tan notorio como su erudición. Jerónimo poseía una personalidad ardiente, a menudo involucrada en polémicas. Combinaba una defensa intransigente de la verdad con un amor profundo por la Iglesia, nunca permitiendo que las disputas oscurecieran su misión final: glorificar a Dios y preservar la fe católica. Entre las controversias que marcaron su vida destaca el conflicto con Rufino de Aquilea, un amigo cercano que se convirtió en adversario teológico. La divergencia entre ambos giraba en torno a las interpretaciones de Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia. Jerónimo, crítico de ciertas posiciones de Orígenes, se encontró en oposición con Rufino, quien las defendía. Esta disputa no solo reveló la intensidad de su compromiso con la ortodoxia, sino también su disposición a enfrentarse a cualquiera, incluso a antiguos aliados, en defensa de lo que creía que era la verdad. A pesar de su personalidad combativa, Jerónimo mantenía una humildad innata ante Dios. Sabía que todo su conocimiento y logros eran dones divinos, puestos al servicio de la fe. Su vida fue una mezcla de erudición, pasión y devoción, características que siguen inspirando a cristianos y estudiosos hasta hoy. San Jerónimo no solo fue un traductor de las Escrituras, sino un verdadero intérprete del corazón de Dios, dejando un legado que trasciende el tiempo y continúa iluminando los caminos de la Iglesia. La vida de San Jerónimo es un testimonio extraordinario de dedicación, amor y transformación a través de la palabra de Dios. Su pasión por las Escrituras y su convicción de que son infinitas en profundidad nos inspiran a sumergirnos en el estudio y la meditación de la Biblia, reconociendo que en ella encontramos la presencia viva de Dios. Para Jerónimo, la Biblia no era solo un texto para ser leído o interpretado, sino un medio para un encuentro íntimo con el Creador. Creía firmemente que el estudio de las Escrituras debía ir siempre acompañado de oración y humildad, pues sólo así podía transformar el corazón humano. Su legado es vasto e impactante. La Vulgata, su monumental traducción de las Escrituras, no fue solo una obra académica, sino un regalo espiritual que unió a la Iglesia en torno a una sola voz en la proclamación de la palabra de Dios. Esta traducción modeló la liturgia, la teología y la cultura cristiana durante siglos y sigue siendo una base sólida para la fe católica. Jerónimo no se limitó a ser un traductor o teólogo. Fue un guía espiritual, un hombre de profunda oración y un ardiente defensor de la verdad.
Sus cartas y consejos pastorales siguen iluminando a los cristianos, mostrando cómo la vivencia de la fe exige esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, comunión con Dios. Reflexiones inspiradas en San Jerónimo. 1. Amor por la palabra de Dios. San Jerónimo nos enseña que el estudio de las Escrituras no es solo una actividad intelectual, sino una forma de oración. Nos desafía a buscar en la Biblia no solo conocimiento, sino transformación espiritual. 2. Oración y estudio. Nos recuerda que el estudio de la palabra solo tiene verdadero valor cuando está enraizado en una vida de oración, pues es por la gracia divina que somos capaces de comprender y vivir las verdades sagradas. 3. Esfuerzo y sacrificio. La vida de Jerónimo estuvo marcada por renuncias, desafíos y trabajo arduo. Nos muestra que la santidad exige dedicación y valentía para enfrentar las tentaciones y los desafíos del mundo. 4. Unidad de la fe. Su trabajo en la Vulgata refuerza la importancia de la unidad en la Iglesia, mostrando cómo la verdad de Dios debe ser proclamada con claridad y fidelidad. Legado duradero. Hoy en día, San Jerónimo sigue siendo un modelo para teólogos, monjes, laicos y todos aquellos que desean profundizar su relación con Dios. Nos desafía a no conformarnos con una fe superficial, sino a buscar la verdad con todo nuestro ser. Su celebración el *30 de septiembre nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso con la oración, el estudio y la vivencia de la palabra de Dios. Que podamos aprender de San Jerónimo a amar las Escrituras, buscar a Dios en cada página y, así, recorrer el camino de la santidad. Su vida es un recordatorio de que el verdadero conocimiento de Dios nace del amor, la devoción y el sacrificio. San Jerónimo, ruega por nosotros.